Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición del programa Monográficos de TDAH Vallès en nuestro canal TV TDAH Vallès. En esta ocasión os vamos a dejar con la ponencia que desarrolló el doctor Josep Artigas Pallarés en nuestra jornada de aniversario el 21 de abril del año 2012 y que se titula Trastornos del neurodesarrollo. Esperamos que sea de vuestro interés. Buenos días. Yo supongo que el público inteligente que está aquí habrá detectado la parodia que les he hecho de cómo se siente un adulto con TDAH. Todo esto estaba preparado, era una ficción y no tenía más objetivo que este, y además también demostrarles algo que es necesario que todos ustedes sepan. El TDAH en la edad adulta no se cura, créanme, no se cura. Simplemente me sabe mal haberme perdido la charla de Jaume Copons, aunque yo quisiera enmarcar una frase altamente científica y que creo que podría ser el resumen de todo lo que va a ocurrir en esta jornada. Y es que lo importante, créanme, lo importante es pasárselo bien, como decía Jaume. Bien, yo para empezar, pues seamos serios y pues tengo que también manifestar mis conflictos de intereses. Mis conflictos de intereses son dos. Primero, que yo tengo un conflicto de intereses con los niños. Mi paciente es el niño, y esto se lo digo, y la salud cerebral del niño está por encima de las demandas de los padres, de los profesores, de que haga deberes, de que no diga palabrotas, etcétera, etcétera. Y esto es el punto de partida. Y ustedes verán un sesgo de este conflicto de intereses a lo largo de lo que les voy a ir explicando. El otro conflicto de intereses es que intento que mi único compromiso ideológico en todo lo que les voy a exponer sea fríamente y además críticamente científico. Con esto quiero decirles que lo que no está publicado en revistas científicas sobre el tema no existe, no vale la pena ni tomarlo en consideración, es fraude, es engaño, porque si algo funciona y es importante en este campo, el foro científico es donde tiene que estar. Y otra cosa también es que todo lo que se publica en revistas científicas dista mucho de ser serio y de ser cierto. Y desde este punto crítico es donde les voy a plantear todo lo que les quiero decir. Porque lo que les voy a explicar es contraintuitivo. Tenemos el esquema de que cuando vamos al médico nos tiene que diagnosticar una enfermedad, que esta enfermedad tiene un tratamiento y que esperamos una curación. Este esquema no nos sirve, olvídenlo, olvídenlo. En el campo que estamos tratando las cosas no van por este camino. Cuando decimos trastorno de déficit de atención con hiperactividad, de verdad, estamos diciendo un montón de disparates. Estamos diciendo con hiperactividad. No es cierto. Hay muchos niños que tienen esto que llamamos TDAH que no tienen hiperactividad. Algunos dicen, no, es que es trastorno de TDAH con o sin hiperactividad. No, tampoco. Este es un término obsoleto que dejó de utilizarse hace 30 años. Esto es del DSM-3, esto ya no existe. Después decimos, por déficit de atención. ¿Ustedes saben qué es la atención? La atención se han definido como 6, 8, 10, 12 tipos de atención. ¿Cuál atención? ¿Qué atención? ¿En qué situación? ¿Es el déficit de atención la causa? En absoluto.
no es el déficit de atención la causa de todo lo que les ocurre. La escenificación que ustedes han podido observar aquí, esta ficción, aquí no había nada de falta de atención, había otra cosa, otras cosas subyacentes, mucho más profundas. Y además decimos trastorno, y este es el disparate más grande, porque realmente, ¿qué es un trastorno? No lo sabemos, aunque utilicemos esta palabra y, pues bueno, cuando decimos los trastornos del neurodesarrollo, utilizamos, pues, alteraciones o retrasos, pero alteraciones o retrasos ¿en relación a qué? Bueno, como cuela, pues ahí se queda. En el desarrollo de funciones vinculadas a la maduración del sistema nervioso central que se inician en la infancia y siguen un curso evolutivo estable. Bueno, esto es más o menos comprensible. Y como a mí me preocupa mucho entender, saber, cuando digo tiene un trastorno, saber lo que estoy diciendo, pues escribí este artículo cuya conclusión es que realmente el término trastorno está todavía por conceptualizar. Pero para no aburrirles, yo les voy a explicar algunos cuentos, no tan bien como seguro que lo ha hecho Jaume, pero bueno, intentaré pues que pasen un ratito entretenido. Y vamos a empezar con un cuento para niños pequeños. Este cuento se ubica en una tierra, en un país, donde no habían coches, no habían motos y no había otro medio de locomoción que el ir andando o ir en bicicleta. Por tanto, el dominio del manejo de la bicicleta era algo imprescindible. El que no sabía ir en bicicleta lo tenía muy chungo, porque pues su ubicación, sus traslados eran como muy problemáticos. Y evidentemente ustedes fíjense los enormes parkings de bicicletas como definían todo el paisaje urbano. Tanto es así que en el DSM del año 1750 se definió un trastorno al cual le llamaron el Dysbysing. El Dysbysing consistía, lo definieron los expertos, en que el nivel de conducción de bicicleta es claramente inferior al que debe corresponder por la edad, la capacidad física y la escolaridad, porque en el colegio obviamente era una materia truncal. El criterio A limita significativamente el traslado urbano de un individuo y si existe un déficit motor, las dificultades de conducción son superiores a las que se asocian habitualmente al déficit. Bien. Lógicamente empezaron a salir teorías que pudieran dar una explicación a este trastorno y los sabios empezaron a devanarse los sesos, pues algunos decían, es que tú tuviste un trauma en tu infancia, que tú soñabas con tener una bicicleta cuando eras mayor y los reyes no te lo trajeron y esto pues ya ha condicionado que este trauma haya bloqueado el desarrollo de esta capacidad. Bueno, era razonable pensarlo. Otros, más pragmáticos, decían, no, es que tiene una mamá que se lo hace todo, que lo tiene muy consentido y que no le deja hacerse mayor. Bueno, pues quizá también, Claro, como en esto estaba implicado todo el sistema pedagógico, también pudiera ser que existiera un problema pedagógico, porque por aquella época empezó a aparecer un filósofo que también era pedagogo inglés, John Locke, que es el que sentó las bases de la pedagogía moderna y que pues están implícitas en nuestro sistema pedagógico. Decía John Locke, era una época en donde uno nacía pues aristócrata, nacía hijo de rey o nacía plebeyo y esto iba a condicionar toda su vida. Y John Locke se atrevió a decir que no era la cuna lo que te iba a definir, sino que era pues como nacíamos todos iguales y a partir de aquí podíamos o no
aprender, adquirir unas habilidades, desarrollar la inteligencia, desarrollar el ejercicio físico, aprender los valores morales, enseñar a los niños a razonar correctamente y proporcionar buenos hábitos de tal modo que los niños se hagan adultos lo más pronto posible. Y esto pues era democrático y todos éramos iguales, y esto pues sentaba las bases de la pedagogía. Y evidentemente cuando esto pues quedaba trastocado, pues habían problemas. Es decir, nacíamos tablas rasas y sobre esta tabla rasa nos iríamos construyendo todo nuestro desarrollo, nuestra personalidad y el hecho de ser adultos y buenos ciudadanos. Otros decían: somos lo que comemos o lo que mamamos o lo que ustedes quieran, y pues claro, atribuían el problema a los niños, o que no habían recibido el pecho suficientemente, o que no se habían atiborrado de ácidos grasos, o que no habían tomado omega 3, o que no tomaban suficientes antioxidantes. Por cierto, ¿saben ustedes que los estudios de antioxidantes, los metaanálisis, en más de 200.000 personas, comparando los que toman y los que no toman, resulta que los que toman vitaminas, antioxidantes, la única diferencia que encuentran entre los que no los toman es que cogen más enfermedades y se mueren antes? Bien, no es que sea estadísticamente muy significativo, pero lo que en los foros científicos, que es desde donde yo estoy intentando hablarles, dice esto. Y que los efectos de omega 3, si es que existen, que está por demostrar, son sumamente débiles. Y así, pues, montones de cosas. Otros: bueno, es que el niño no ha gateado, es que no ha definido su lateralidad, y obviamente, pues para ir en bicicleta esto es imprescindible. Total, que salió un artículo ya decisivo de Sally Seiwich en el New England Journal of Medicine, que lo que venía a decir, después de haber seguido una corte importante de personas que tenían el dysbiosis, que esta habilidad tenía una distribución en la población que iba de un extremo. Habían unos individuos, pues unos Indurain sumamente hábiles para el manejo de la bicicleta, otra medianía, que eran los que, bueno, pues se manejaban normal, y un extremo donde estaban los que tenían el dysbiosis o el trastorno, que eran unas personas pues muy incapacitadas para este aprendizaje. Y este estudio cambió y revolucionó totalmente el conocimiento que se tenía de este tema, hasta tal punto que pues los psicólogos evolucionistas definieron la evolución del Homo sapiens como les queda aquí reflejada. Bueno, pero esto era para críos, y ahora pues vamos a hablar de cosas un poco más serias. Después ustedes extraigan las conclusiones que les parezca. Yo tampoco se las voy a explicar, Lo único que les quiero remarcar es: si no hubiera existido la maldita bicicleta, no hubiera existido este maldito trastorno. Quédense con eso, porque quizá esto no ocurra solo con la maldita bicicleta, sino que pueda ocurrir con otras cosas. Bueno, vamos a los adultos. Les voy a hablar de cuando se inventó la escritura, 6.000 años antes de Jesucristo. Los primeros caracteres eran caracteres iconográficos que poco a poco se fueron transformando en signos alfabéticos. El primero es un buey que se llamaba Alep y que fue evolucionando hasta transformarse en una A. El segundo es una casa, que en semítico era Bet y que se transformó en la B. Y el tercero era una serpiente que se llamaba Nun y se transformó en una N. Y así apareció el alfabeto, que nos sirve para escribir, para leer y para recoger toda la información. Afortunadamente, durante mucho tiempo, solo
algunos monjes marginados que vivían en los monasterios, pues dominaban esta difícil técnica de la lectoescritura. Pero el grave problema aparece a mediados del siglo XV, cuando un señor llamado Gutenberg se le ocurre inventar la imprenta, con lo cual las cosas escritas y que tenían que ser leídas, pues podían llegar a todas partes. Por lo cual se tuvo que inventar una cosa que se llama escuela para que los niños no fueran tan incapacitados como aquellos que no sabían ir en bicicleta porque no aprendían a leer correctamente. Tanto es así que en el DSM también se definió un trastorno en donde se llamaba trastorno de la lectura o dislexia, y que consistía más o menos en lo que decíamos para el Dysbysing, pero en este caso aplicado a la lectura y a la escritura. Empezaron a salir teorías, empezaron a salir unos, es que este niño quería un cuento y la mamá se lo quitó y entonces esto le causó un trauma enorme, o la mamá se lo hacía todo y no le dejaba hacerse mayor, o en el colegio un desastre, o la teta, o lo que ustedes quieran, o las lateralidades, y en fin, todo esto fue enriqueciendo el cuerpo científico de este trastorno llamado dislexia. Hasta que una investigadora americana pues hizo un estudio en el cual seguía una cohorte de personas, de niños que tenían dificultades en el aprendizaje de la lectura, y llegó a la conclusión de que la habilidad para la lectura tenía una distribución normal en la población, desde los que eran extraordinariamente hábiles a los que tenían un grave problema para su aprendizaje. ¿Me permiten beber un de agua? Y yo me enteré de lo que era la dislexia hace unos 25 años, que tenía mi hijo, estaba estudiando en Dublín un inglés, esto que los llevas un mes para que pues aprendan algo de inglés y se apañen. Y durante el viaje, íbamos en coche, pasamos por Gales para coger un barco, más o menos por aquí. Y había un pueblo que tenía este nombre. Bueno, no se preocupen, ya se lo pongo mejor, no se enfaden. Y esto pues es en la estación, ¿eh? Y claro, los de detrás dicen, no, que la letra es muy pequeña y no se ve. Es igual, no se preocupen, ¿eh? Ahora no tienen excusa. Y claro, como nos hizo mucha gracia, le preguntamos a uno del pueblo, en inglés, que los en Gales entienden el inglés, aunque no son ingleses, pero lo entienden bastante bien, y si te ven extranjero no se enfadan. Y oiga, ¿cómo se dice esto? Me lo dijo todo en un segundo, casi te mareas y dices, ostras, ¿cómo es posible que esta persona sin ningún problema te lea esto, sin ninguna dificultad? Yo, en cuanto intento descifrar cómo suena, más allá de las dos primeras sílabas, es que, no sé, la lengua no me da para esto, ni de lejos. Bueno, cuando me lo tradujeron a la lengua española, pues, bueno, aquí hay un fallo, Santa María en el lago de la Encina, y aquí ya no tenía ningún problema. Años más tarde yo reflexioné de por qué yo no podía leer esto. No podía leerlo porque no podía establecer una asociación entre estos grafemas, entre estas combinaciones silábicas y el sonido que les correspondía. Es decir, mi cerebro había sido incapaz de tener estos registros.
Y obviamente, pues una persona que ha nacido aquí y esto lo ha ido pues aprendiendo, ha diseñado en su cerebro también pues estos registros fonológicos y esto le permite una lectura ágil. Entonces la dislexia era esto. Y hay unas personas que esto pues lo pillan fácilmente y hay otras personas que las van a pasar muy canutas porque pues no hay forma. ¡Ostras! O sea, que si no se hubiera inventado la maldita escritura, no existiría la maldita dislexia. Bueno, pues es para decir algo sobre lo que son los trastornos. Bueno, ahora dejémonos de cuentos y vayamos pues a cosas serias, porque ustedes no han venido aquí para qué. Ya les he explicado bastante el Jaume, para que ahora yo siga con lo mismo y vamos a hablar de cosas ya un poco más serias. Bueno, pues claro, nos manejamos con unas cosas, con unos manuales que son DSM-4, porque si no sería un desbarajuste. Antes de que hubieran los DSM-4, pues una misma cosa le podías llamar de 20 o 30 formas distintas, te podías inventar, y se siguen inventando tantos trastornos como tú quieras, porque, no, es que esto lo ponen en aquel libro, es que tiene la lateralidad, es que tiene un retraso madurativo, es que tiene un bloqueo emocional. Bueno, podría decir de estos, es que tiene un trastorno del aprendizaje no verbal, hostia, y bueno, a montones, es que es homosexual, esto también estaba, esto también era un trastorno. Por cierto, que ayer un obispo decía que tenían que hacer todos terapia. Sí, se lo juro. Y en el DSM-5, el próximo, va a salir por primera vez en los DSM un capítulo en donde se van a agrupar una serie de trastornos llamados trastornos del neurodesarrollo. Hasta ahora no estaban, pero a partir del próximo van a estar, y son estos: desarrollo intelectual, lo que antes le llamaban un retraso mental, pues ahora se llamará trastorno del desarrollo intelectual. Hombre, pues hemos avanzado, porque es mucho políticamente más correcto esto que decirle subnormal o retrasado mental. Los trastornos del aprendizaje, trastornos de la comunicación, trastornos del espectro autista, trastorno de déficit de atención, hiperactividad. Esta es la traducción correcta, no trastorno por y con. Es una mala traducción del inglés, es una mala traducción, pero es la que circula. Y trastornos motores. Pero ya a punto de salir el DSM-5, se están empezando a cuestionar toda la conceptualización, todo lo que subyace en el DSM-5, lo que realmente son los trastornos, y se cuestiona desde el propio sistema, desde dentro y desde las más altas instancias. Y esta señora, que es la presidenta, ahora plegó, de la Asociación Americana de Psiquiatría, decía: el gran éxito, refiriéndose al DSM, ha dado lugar a serias consecuencias no intencionadas. Los diagnósticos del DSM han llegado a ser, después de las 4 últimas décadas, a ser tratados, fíjense, como entidades reales en el mundo. Dice, han sido tratadas como entidades reales, como si el TDAH, como si los trastornos del aprendizaje fuera algo que tiene una entidad propia en la naturaleza. No que no exista, sino que es tratado, es considerado como algo real. Y dice, es decir, han sido reificadas. Reificadas es una palabra que yo les traduzco porque no tiene una traducción exacta, y es tratar algo abstracto como si fuera real. Nos dicen un término y automáticamente pues nos imaginamos
porque nos lo han dicho, porque esto circula, porque nadie lo cuestiona, que esto realmente es algo que tiene una existencia real en la naturaleza, cuando simplemente quizá sea un concepto abstracto o a veces ni siquiera esto. Y por esto, un filósofo también inglés muy listo decía, la tendencia ha sido creer con fuerza que cualquier cosa que ha recibido un nombre debe ser una entidad o un ente, poseyendo una existencia independiente por sí misma. Y algo de esto ocurre con esto que llamamos trastornos. Lo que ocurre en el cerebro, lo que ocurre a las personas pues que se despistan, que son impulsivas, que no se organizan, que no saben planificar, etcétera, etcétera, y a cualquier otra cosa de las cuales llamamos trastorno, tiene un trasfondo. Tiene un trasfondo que empieza en los genes y la interacción entre los genes y el entorno, pero no en un solo gen, no existe, ni se va a encontrar, pues no existe, porque no es este el modelo, no existe ni el gen del TDAH, ni el gen del autismo, ni nada que se parezca, no existe. Son varios, bastantes, no sabemos cuántos, y además con una interacción entre unos y otros y con factores del entorno que ni nos imaginamos. Y cada gen no tiene un impacto para decir, este gen es para el área del lenguaje, este gen es para el cuerpo calloso, este gen es para... No, ni mucho menos. Los genes no saben nada de esto. Son distintas influencias genéticas que influyen en distintos mecanismos funcionales y cognitivos del cerebro. Y cada una de estas funciones cerebrales tampoco hay una estructura para pues la memoria de trabajo, para la función ejecutiva. No. Son muchas cosas que actúan a la vez, conjuntamente, y de lo cual sabemos un poquitín. Pero la única cosa que nosotros sabemos o queremos saber es lo que observamos, son las conductas. Esto sí, esto lo tenemos delante. Pues el niño que no se está quieto, que se levanta de la silla, que no puede parar atención, que le dices 3 o 4 cosas y no se acuerda, que le cuesta hacer los deberes, pum, etcétera, etcétera. Y esta es la entidad que nosotros percibimos. Y esto es a lo que llamamos un trastorno, pero fíjense ustedes, no deja de ser una decisión arbitraria, consensuada, sin duda alguna, por las personas que más están metidas en esto, y que es absolutamente necesario, porque si no tuviéramos ni esto, pues imagínense ustedes por dónde investigaríamos. Es que no lo critico, pero al mismo tiempo quiero hacerles notar la endeblez del modelo con el cual nos manejamos. Y en base a esta observación de conductas se ha construido todo el DSM, pues definiendo unos criterios, decir, los que tienen esto les llamaremos tal cosa, los que tienen... Pero de lo que hay detrás no sabemos nada. Si tú tienes una pulmonía, sabes que tienes un mazacote aquí en el pulmón, que te hacen una radiografía y que además tienes un microbio, un neumococo o lo que sea que te ha causado esto. Pero aquí no tiene nada que ver, es algo totalmente distinto. Porque de todo esto sabemos muy poco o casi nada. Y si tuviéramos que empezar por algún sitio, tendríamos que empezar por arriba de todo, por los genes. Y créanme ustedes, la genética se está revolucionando, se está desmadrando, que no se pueden ni imaginar cómo. ¿Saben todo aquello que estudiábamos en el colegio de las leyes de Mendel, que si esto es dominante, que si esto es recesivo, qué tal? Esto es cierto, y tanto que sí, pero esto explica ni un 10% o menos de todo lo que pues no nos vemos a los médicos y de lo que hay en el DSM, pues es que no explica nada, no tiene nada que ver con la genética clásica. La genética que está emergiendo está lanzando unas ideas totalmente contradictorias, contraintuitivas con lo que nos pensamos.
todos los caracteres cognitivos y conductuales, todos tienen un fuerte componente hereditario. ¿Cómo podemos afirmar esto? Pues comparando hermanos gemelos monocigotos, tienen los genes los unos calcados de los otros, son idénticos genéticamente, con hermanos gemelos dicigotos. Comparten un 50% de sus genes, igual como dos hermanos cualquiera. Ambos, este y este, han tenido el mismo entorno, los mismos papás. Más igual no los han podido educar. Y estos también. O sea que nada del entorno, han ido al mismo colegio, todo igual, nada les ha podido diferenciar, solo sus genes. Y entonces hay muchos estudios sobre esto. Aparece que en cualquier cosa que les miremos, a nivel cognitivo o conductual, existe una coincidencia mucho mayor en los monocigotos, en la habilidad para la lectura, en el lenguaje, en las matemáticas, en enfermedades o trastornos, la esquizofrenia, la depresión, el alcoholismo. Todo esto tiene una fuerte influencia genética, porque se da mucho más la coincidencia entre los que tienen los mismos genes que entre los que comparten solo el 50% de sus genes. Pero, ¿saben qué es lo que a mí más me llama la atención de estas gráficas? Que haya la diferencia, pues ya lo sabía, tampoco me dices nada nuevo. Lo que me llama la atención es esto. ¿Por qué? ¿Por qué? Como decía Mourinho, o dirá esta noche. Si tienen los mismos genes, ¿por qué su coincidencia no es del 100%? ¿Qué es lo que se nos escapa? Quizá más adelante, al final de la charla, si me dejan terminar, podamos tomar alguna pista. De momento quedémonos con el interrogante. Otra cosa que nos aporta la nueva genética es que el ambiente compartido cuenta muy poco. El ambiente compartido son los papás, es el colegio, es la primera infancia, son las primeras experiencias más tempranas que tiene el niño cuando es pequeño. Esto es lo que llamamos ambiente compartido. Y ambiente no compartido, pues es todo lo que le ocurre después, al azar, que si te has cambiado de pueblo, que si te has casado con una mujer, que si se te ha muerto el perro, que si has tenido una enfermedad pues que te ha tenido pues un año tal, que si has tenido un profesor que te motivó tanto y tiraste por determinada carrera. En fin, esto es el ambiente no compartido. Bueno, pues lo que nos dice la nueva genética contraintuitivamente es que el ambiente compartido cuenta muy poco. Y esto se mira cuando se comparan hijos adoptados y se busca la similitud que hay entre el hijo adoptivo y sus hermanos, que no son hermanos biológicos, o los papás que han adoptado este niño. Y se encuentran lo siguiente, por ejemplo, esto es para el TDAH, pero se puede aplicar pues a cualquier cosa que ustedes quieran. La coincidencia entre hermanos biológicos es muchísimo mayor que la coincidencia entre un hermano hijo biológico del padre adoptivo y un hijo adoptado. Han ido al mismo colegio, han estado en la misma casa, han recibido las mismas tortas o los mismos halagos el uno que el otro. Y resulta que el hijo adoptado se parece a su hermano casi en la misma proporción que dos niños cogidos al azar. Es decir, el ambiente compartido ha hecho
casi nada. Y si comparamos la misma figura entre el padre y su hijo biológico o entre el padre y su hijo adoptivo, pues ocurre más o menos lo mismo. Y algo también muy contraintuitivo es que estas diferencias son mucho mayores, aparecen no cuando el niño es pequeño, sino cuando el niño es mayor. Cuidado, cuando ha llevado mucho tiempo en este ambiente, porque podrían decir, no, cuando es pequeño, pues los genes cantan. Pues al revés, los genes cantan a medida que el niño se va haciendo mayor, porque los papás, el colegio, la educación, todo esto pasa y cambia. Los genes los vas a tener igual desde el día que naces hasta el día que te mueres. Y los genes están funcionando igual desde el día que naces hasta el día que te mueres. Y nos parecemos tanto más a nuestros padres cuanto mayores nos vamos haciendo. Reflexionen sobre esto y encontrarán argumentos subjetivos a favor de ello. Por lo menos en este estudio así lo demuestra, o parece demostrarlo. Se cogen niños y se compara, pues para las habilidades verbales, en cuanto se parecen, qué correlación existe entre la habilidad verbal del padre y el hijo biológico, que sería el primero, o la correlación que hay entre el padre y el hijo adoptivo, que es y entre el padre biológico también, pero que ha dado su hijo en adopción, que es el segundo. O sea, el primero es niños con sus padres biológicos, niños adoptados con sus padres biológicos con los cuales no viven. Y el tercero es niños adoptados con sus padres adoptivos. Pues bien, la correlación esta que existe entre las habilidades verbales del niño y los padres, a medida que se van haciendo mayor, en el último falta la columna negra, pues en las edades ya a partir de los 16 años, los niños estén o no con su padre biológico, tienen una gran similitud, hay una gran correlación con aspectos cognitivos, tanto para la habilidad verbal como para la habilidad espacial. Es decir, que estamos viendo que existe una varianza atribuida a los genes, esto ya lo hemos visto. Existe, si es que existe, pero muy poco, una varianza atribuida al ambiente compartido. Y una vez más, en otra forma, nos aparece el mismo interrogante que aparecía antes. Otra cosa también de la nueva genética es que la influencia genética en la conducta y en los trastornos del neurodesarrollo es cuantitativa. Fíjense en la palabra cuantitativa y verán por dónde voy, porque esto es la clave. Lo que llamamos trastornos no son entidades discretas que o tienes el trastorno o no lo tienes. ¿Es TDAH? No es TDAH. ¿Tiene dislexia? No, este no tiene dislexia. No, es una discusión tonta. Es una dimensión, es un continuo. Son cuantitativas estas características, no son cualitativas. No hay un punto de corte donde aquí están unos y aquí están los otros. Simplemente, arbitrariamente hemos intentado definirlo, pero es tremendamente subjetivo. A mí unos papás, cuando les pregunto los criterios del TDAH, según como sean, me darán una respuesta o me darán otra. A una familia no le molestará nada que el niño se levante de la silla mientras está en la mesa comiendo, porque ellos son iguales y lo encuentran la cosa más natural del mundo. Y otro se horrorizará si el niño pues da unos golpecitos o mueve un poco la pata y dirá, sí, uy, es que está insoportable. Y esto
tantos ejemplos como ustedes quieran. Los criterios que utilizamos son de una endeblez y de una subjetividad para el que los da y para el que los recibe impresionante, y estamos en un terreno sumamente resbaladizo. Bueno, pues los genes dicen esto, que la influencia genética es cuantitativa, no cualitativa. Y esto lo ilustra este estudio en donde se cogieron pues un montón de ratones. Unos ratones eran atrevidos, impulsivos, traviesos, y los otros ratones pues bueno, eran quietecitos, modositos, no iban a lo suyo, y empezaron a cruzar los que eran activos, los que eran atrevidos, los que eran impulsivos, los empezaron a cruzar entre ellos, y viceversa, los que eran tranquilos, pacíficos, pues también los cruzaron entre ellos. Y en cada cruce sucesivo iban discriminando aquellos que tenían el carácter del grupo al cual se había asignado. Al cabo de 30 generaciones, para los ratones esto no es nada, pues las diferencias entre unos y otros eran extraordinarias. Es decir, cada vez los hijos de los ratones atrevidos hiperactivos eran más atrevidos e hiperactivos, y viceversa. Pero no había un corte de decir unos son esto y otros son lo otro. No, no. En la medida que quizá iban acumulando genes que les predisponían a esta característica se iba intensificando y se iba magnificando. De tal forma que el modelo en el cual nos movemos para esto que llamamos trastorno es un modelo en donde hay un conjunto de genes, decimos poligenético, y que cada uno de estos genes, bastantes, cada uno aporta una mayor o menor predisposición. Y hay otros al revés, hay otros que protegen. Y es la combinación de todo esto que modela algo que dista mucho de ser una categoría discreta. Y por último, la influencia genética es generalista. Con esto les quiero ilustrar que cualquier habilidad o dishabilidad es cierto que tiene una influencia genética, pero esta misma influencia para esta habilidad también se trasluce en otras habilidades. Y esto se ha mirado, pues, por ejemplo, la influencia para la lectura, estos serían niños que tienen un score alto para la lectura, pues correlaciona con un score alto por la influencia genética para la inteligencia, para el factor G, para las matemáticas, para el lenguaje, y aquí pueden encontrar tantas combinaciones como ustedes quieran, de tal forma que en la próxima versión del DSM va a aparecer una nueva entidad que se va a llamar así, como suena, trastorno del aprendizaje, y las dislexias y las discalculias como entidades específicas van a quedar como algo muy marginal si es que realmente existen como una forma tan específica como pues nos pensamos que es. En la práctica, desde luego, lo que se ve es justo lo contrario. Y por último, los genes no tienen ni idea de lo que es. ¿Qué pone? ¿Cuántos? 5. Ah, bueno, sí. Vale, 5. Los genes no se adaptan al DSM. Y para hacer un apaño, para que las cosas nos cuadren, decimos, tiene comorbilidad. ¿Es posible que a un niño le tengamos que poner 4, 5, 6, 7 diagnósticos? Porque, cuidado, una cosa son los que ponemos y otra los que no nos atrevemos a poner y nos guardamos para no asustar al personal, porque realmente si se miran los criterios de cuántas cosas le pillan en el DSM, son muchas, de verdad. Cuando se ha hecho un estudio mirando pues sistemáticamente pues todo lo que cumple, resulta
que ponemos una tercera o una quinta parte de lo que en realidad hay. Y esto lo que se ha podido ver es que hay muchos estudios, por ejemplo, que cuando se mira la influencia en gemelos para la heredabilidad, para los trastornos del aprendizaje, resulta que esta misma heredabilidad para los trastornos del aprendizaje también la comparten para el trastorno del desarrollo de la coordinación, para el TDAH, para los tics, para trastornos del aprendizaje. Es decir, se acumula, si hay una carga de autismo, por ejemplo, pues también habrá una carga posiblemente para TDAH o para cualquiera de estas cosas. Es decir, los trastornos no van solos ni son entidades cerradas de que aquí empieza un trastorno y aquí termina y aquí empieza otro. Tanto es así que Heeman escribía, este es un autor que ha escrito mucho sobre el nuevo DSM, y dice: los trastornos del DSM no reflejan la verdad. Lo que se transmite a través de las generaciones no son las categorías discretas del DSM, sino probablemente complejos patrones de riesgo que pueden manifestarse como uno o varios trastornos en un mismo clúster. Y en vez de mostrar una estabilidad, y Jaume Copons les explicaba, quizá él sin saberlo, algo de esto, en vez de mostrar una estabilidad a largo plazo, los patrones sintomáticos varían a lo largo del curso vital, generando no solo múltiples diagnósticos, sino también diagnósticos distintos. Cuando a un niño le hemos diagnosticado un TDAH y de mayor le damos, no, es que tiene un trastorno de la personalidad o tiene un trastorno del estado de ánimo o tiene un trastorno límite, es que nos habíamos equivocado en el diagnóstico. No, es lo mismo, es lo mismo. Lo que ocurre es que la expresividad es tan sutil que en determinados periodos se puede expresar de formas muy distintas. Y volvamos con el maldito interrogante y para terminar, pues 4 cosillas para personas incrédulas. Y para historia rara, la de las gemelas siamesas, la Dan y la Le, que vivían en Pakistán, en la India, en Pakistán, y estas sí que lo compartían todo. Los genes los habían compartido enormemente. Y bueno, todos. Y el ambiente más no lo podían compartir, porque ya no es que las hubieran educado igual, sino es que en todos los sitios habían estado exactamente, lo mismo había recibido la una que la otra. Pues bien, eran completamente distintas. No se soportaban. La Dan quería quedarse en Shiraz, que era su pueblo, ser abogada, y era una persona amigable y bromista. La Le, por el contrario, quería ir a Teherán, ser periodista, y era sumamente seria. Tanto es lo que ellas padecían de ser personas tan distintas que decidieron al final que las intervinieran a sabiendas del grave riesgo que corría su vida. Bien, quizá alguno recordará la noticia, fallecieron las dos, pero era algo que ellas mismas pues habían elegido ante el dramatismo de la situación que estaban viviendo. Y déjenme explicarles pues la genética, qué es lo que nos puede dar explicación sobre esto y quizá también nos dé algunas pistas sobre cosas que les he estado explicando hasta ahora. El ADN es una cadena de nucleótidos en donde hay unas porciones funcionantes a los cuales llamamos genes, y el ADN no se mueve, el ADN es como un archivo, es donde está todo escrito, pero no lo toques, porque si lo empiezas a remover, pues lo vas a estropear. Y entonces lo que hace cada gen es hacer una réplica de su propio gen que se llama RNA, el mensajero RNA, el cual tiene como función codificar una proteína. Es decir, a fin de cuentas, cada gen lo que hace es una proteína. Y esta proteína la hará bien
o la hará mal si ha habido una mutación o dejará de hacerla, lo cual, pues, a fin de cuentas, viene a ser más o menos lo mismo. Pero, además de la función del gen que les he explicado, existe lo que se llama epigenética, y la epigenética está determinada por factores no genéticos. Y al decir factores no genéticos me refiero a factores externos, factores del entorno. Y la epigenética funciona de tal forma que hay unas proteínas que se llaman histonas en donde se arrolla la cadena de ADN. Si la cadena de ADN está hecha un mazacote enrollada en su histona, este ADN no va a ser capaz de codificar el gen que le es propio. Y entonces el que esté adosado a la histona depende de unos marcadores epigenéticos, unos que se asocian a un radical metílico y otros a un radical acetílico. Unos lo que hacen es bloquear el gen, envolverlo, los metílicos, y los otros lo que hacen es estirarlo y hacerlo funcionante. Y el que aquí esto se conecte con un receptor metílico o acetílico depende de factores ambientales. Por ejemplo, pues el alcoholismo, si una persona propensa al alcoholismo no ha tenido un contacto previo y un poco reiterado con el alcohol, esta persona nunca va a desarrollar adicción al alcohol. Y lo mismo podríamos decir para la cocaína, para las depresiones, para muchos trastornos la ansiedad, que dependen de mecanismos del entorno epigenéticos que abren o cierran la función de este gen. Bueno, me salto esto. Y para último, y esto ya es lo último, hablarles pues de algo más contraintuitivo que todo lo que les he dicho hasta ahora, y es los genes saltarines. Los genes saltarines, ustedes, pues si no saben si lo digo, del genoma, pues funciona un 2 o un 3% del ADN. Del ADN, un 2 o 3% sirve para algo. Y el otro se le llama ADN basura. Es algo como la tontería, esto que dicen algunos, pero esto es una tontería inmensa, de que solo utilizamos un 10% del cerebro. Serás tú por decir esta sandez que ni debes llegar al 10%, ¿no es cierto? Bueno, pues en los genes tampoco, en los genes tampoco. Los llamados genes basura, no sé si están. Uno dice, bueno, por algo deben estar. ¿Qué hacen los genes basura? Esta parte del genoma que no codifica nada. Pues mira, van lanzando, van saltando, van haciendo réplicas, van haciendo pues trozos, pedazos, que se copian y se pegan. Y cuando se copian y se pegan, si se pegan donde no tienen que pegarse, lo que van a hacer va a ser fastidiar al propio gen que tienen al lado o modular su actividad, su expresividad, y van a cambiar las reglas del juego. ¿Y esto por qué sucede? Esto sucede al azar. Esto sucede a lo mejor porque has tenido una infección, una enfermedad, ha habido un cambio ecológico o no sabemos por qué. Pero sí sabemos que en el genoma se van produciendo cambios aleatorios que quizá tengan una importancia adaptativa para la especie, porque si no tuviéramos esta capacidad de variar para nada, pues probablemente no seríamos adaptativos. Imagínense que sale una gripe que nos va a matar a todos, porque genéticamente no estamos inmunes para fabricar anticuerpos contra esta nueva gripe, y esto puede ocurrir. Pero ¿qué pasaría? Que estos genes saltarines, pues en algunas personas lo que harán será fastidiarlas más, porque se van a morir antes, los harán incluso más susceptibles. Pero a otros les harán unos cambios aleatorios que les van a proteger, y esto permite la supervivencia y el mantenimiento de la especie. Y pues bueno, para terminar, ¿hasta qué punto sigue implantada la tabula rasa en el sistema educativo, a pesar de todo lo que hemos estado
explicando. La culpa es de los padres en este tipo de problemas que estamos comentando. ¿Estamos preparados los profesionales de la salud mental para incorporar el nuevo modelo que se nos avecina? Farmacogenética y farmacogenómica. A través de estos mecanismos epigenéticos sabremos que cada persona necesitará determinado fármaco, y un fármaco, un antidepresivo, que para la misma depresión que tiene es malísimo, para ti va a ser una maravilla, y a él le produce unos efectos secundarios que a ti de ninguna forma. Es decir, tendremos una farmacología a la carta. Y esto lo podremos aplicar también a las intervenciones psicológicas, psicopedagógicas, esto que llamamos estimulación precoz, que no sabemos qué es lo que funciona y lo que no funciona, y si funciona, lo podremos racionalizar de tal forma que determinado tipo de intervención sea útil para determinado tipo de niños de determinadas características, en lugar de hacer con todos lo mismo. Y la neuropedagogía va a aparecer en algún momento una implicación de la pedagogía en todos estos conocimientos del cerebro, muchos de ellos contraintuitivos. Y algunas reflexiones más. Yo creo que queda claro de todo lo que hemos dicho que los trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades y, por tanto, como les decía al comienzo, les intentaba esquematizar con la parodia, pues los trastornos del neurodesarrollo no se curan. Y los niños con un trastorno del neurodesarrollo obviamente requieren un soporte escolar y adaptación de las exigencias a su perfil. No los vamos a cambiar. No los vamos a cambiar, les podemos ayudar muchísimo y podemos facilitar que a través de sus habilidades, que pueden ser muchas y más que pues la mediana de los otros niños, triunfen social y profesionalmente. Pero no los vamos a cambiar, tenemos que comprenderlos, tenemos que adaptarnos a ellos. ¿Y vale la pena? Los deberes, la ortografía, la caligrafía, las tablas, la lectura, todas esas cosas tienen muy poco que ver con el éxito social y profesional. ¿Qué más da? Que hagas faltas de ortografía, ¿qué más da? Si te las corrige el ordenador, ¿por qué necesitas torturarte con las tablas? Si para ti es un gran problema, pues lo tienes en una calculadora. Y la lectura, si no te gusta la lectura pues tienes muchas otras vías con que aprendas lo necesario, pues puedes hacer. Y los deberes, que es la tragedia de muchas familias con estos niños y que no sirven para nada. Y con los TDAH menos. Porque es repetir, y los TDAH lo que no soportan es repetir, lo que no soportan es la monotonía, odian la monotonía, les hace daño la monotonía y les pierde su autoestima, su seguridad consigo mismo, y pierden el tiempo porque pudieran estar mirando la televisión, jugando, hablando, explicando cosas, y la familia tranquilos, no peleándose. Y la mejor terapia y la menos costosa, créanme ustedes, es la comprensión. Es la comprensión, entender a estos niños. Y sin autoestima serán un fracaso, no solo escolar, sino personal. Y es a veces el problema la escuela. Y para terminar, como pasado mañana es San Jordi, pues yo les recomiendo este libro y les aseguro que les refrescará el cerebro y disfrutarán porque está muy bien escrito y es muy divertido. Muchísimas gracias. Un mensaje de los organizadores. La próxima charla, sin falta, es a las 12:30. O sea que, independientemente del momento en que terminemos con las preguntas, la próxima charla es a las 12:20. Y si alguien quiere salir a tomar café o necesita ir al lavabo, que se sienta libre de hacerlo. Bueno, Josep, nuestra deuda contigo, lo que decía al principio, que todos los que hemos vivido
por acá los últimos 10 años. Tenemos el que no aprendió algo del doctor Artigas estaba mirando otro canal. Y la verdad que esta charla, como otras tantas que he escuchado tuyas, tiene un montón de conceptos que actúan como disparadores, que son como ideas que luego se proyectan en el futuro y que seguramente quedan sembradas, ¿no? Bueno, yo creo que muchas de las preguntas están contestadas a lo largo de la charla del doctor Artigas, pero de todas maneras yo lo que te propongo es como hacer una especie de ping-pong de preguntas y respuestas para ir sacando algunas inquietudes personales de la gente. Muchas tienen que ver con el enfoque categorial, ¿no? Versus el enfoque dimensional, que es lo que planteaste tú, que es lo que viene con el DSM-5. Por ejemplo, alguien pregunta, que yo creo que ha sembrado una duda, ¿no? ¿Existe el TDA o no? Esta es una buena pregunta. Y, por ejemplo, ¿cómo que no existe el TDA como entidad si hay neuroimágenes funcionales del córtex prefrontal que sí lo muestran? Sí. A ver, dos cosas. Existen niños con las características del TDA, sin duda alguna. Esto sería negar una obviedad. Otra cuestión es si la entidad, si lo que es una unidad a lo que le damos un nombre es realmente lo que está descrito como TDA o se puede describir o conceptualizar de una forma distinta. Digamos, por ejemplo, las personas que tienen tal variante genética, porque ahora se están encontrando unos genes que tienen un efecto potente, se llaman variaciones en el número de copias, y estas pues tienen un efecto potente asociado con otros que se llaman variaciones de un solo nucleótido, que son los clásicos. Este tiene un efecto débil. Pues quizá se podría conceptualizar las personas que tienen tal variante en el número de copias son personas que tienen una predisposición a la esquizofrenia, al autismo, al TDAH, y entendiendo que el TDAH, el autismo, la esquizofrenia, la dislexia no son entidades cerradas, sino que su espectro de manifestaciones va mucho más allá de lo que realmente se describe como trastorno, porque la realidad es esa. Por ejemplo, los niños con dislexia, el 50 al 60% tienen TDAH. Pero ¿saben ustedes cuál es el mejor tratamiento con mucha diferencia para la dislexia? Es el metilfenidato. Claro. Es lo que estamos dando para el TDAH. Y esto mejora extraordinariamente la dislexia. Y mejora muchísimo el lenguaje. Y los niños con trastorno específico del lenguaje, tratados con metilfenidato, mejoran enormemente. Y podríamos pues buscar cantidad de ejemplos. Pero si nosotros conceptualizamos las cosas de una forma cerrada, tal como están ahora, pues probablemente no vamos a avanzar. Y por esto, en las nuevas versiones del DSM, se está avanzando hacia una categorización dimensional, y van a aparecer escalas dimensionales. Ya no diremos tiene autismo o trastorno del espectro autista, sino que lo ubicaremos en un nivel mayor o menor, y van a desaparecer que si trastornos de Asperger, que si trastornos de autistas no especificados, y todo será una misma cosa pero con una dimensión cuantitativa, y van a aparecer escalas transversales. Por ejemplo, la ansiedad será una escala transversal que se podrá dar en cualquier tipo de trastorno, y esto se va a medir en todos. Y entonces es que realmente las cosas van a cambiar. Es que no es que sean así o no sean así, es que no son. Miren, yo de todo lo que les he dicho, hay muchas cosas de las cuales no estoy seguro si las cosas serán así o no serán. Pero de lo que sí estoy absolutamente seguro es de las cosas que no son, porque esto ya está ampliamente, contundentemente, pues no es así, no se sostiene. La genética, la investigación epidemiológica, no se sostienen las categorías.
diferencias en la neuroimagen nos las encontraremos en todos, los que están así y los que están así. Probablemente si te hacen una resonancia funcional encontrarán algo distinto. Pero ¿sabéis cuáles son las diferencias? ¿Por dónde van los estudios de neuroimagen? Ya no van por resonancias funcionales. Lo que importa del cerebro, fíjense, lo que importa del cerebro no es cuando estás haciendo algo, es cuando no estás haciendo nada. Cuando más trabaja el cerebro es cuando el cerebro está en blanco. Cuando estás parado, sin hacer nada, es cuando más trabaja y es cuando se encuentran diferencias entre unos perfiles cognitivos y otros. Muchas desde el electroencéfalo, ¿no? Bueno, del electroencéfalo ya ni hablemos. Ni hablemos. Bueno, la verdad que puedes sentirte muy satisfecho porque sin querer estás respondiendo preguntas que te estás anticipando en tus respuestas a preguntas, porque muchas de ellas versan sobre la relación entre TDA y Asperger, o relación entre el TDAH y el trastorno bipolar, o sea, el enfoque dimensional. Pues tienen genes en común, tienen aspectos cognitivos en común y muchas veces pues se solapan. Y la mayoría de veces no, cuidado, no se vayan ahora a pensar que aquí los que tienen TDAH se van a volver bipolares, ni muchísimo menos. Pero si existe una carga familiar de bipolaridad, pues, porque tampoco el ser bipolar tampoco es o blanco o negro, o sea, es que serás más cambios en el estado de ánimo, menos. Bueno, algunas de estas ya las has respondido, por ejemplo, ¿tratar el TDAH mejora la dislexia? Sin duda alguna, se lo prometo. Correcto. Esta es muy interesante. ¿Hay un fenotipo propio del TDAH? En tu experiencia clínica, ¿has visto que los TDAH tienen alguna característica física? Oh, por Dios. Vale, ya está. Hay dos preguntas de tipo evolutivo, diagnóstico, o sea, si se le pasa el DSM a una persona en varios años de diferencia, que lo dijiste claramente en tu charla, ¿no? Pueden aparecer diagnósticos diferentes. Pero si se lo pasas por la mañana y se lo pasas por la noche después de irse de copas, o sea, es que en un momento pues vas a interpretar, o según quien te lo cuente, puedes... Es muy subjetivo esto, es muy subjetivo. Hay que, yo diría, tener mucha experiencia, porque no es tanto, fíjense, no es tanto validar si cumple tantos o cuantos criterios. Lo importante es estas características, ¿cómo le repercuten? ¿Qué le ocurre? A mí me da igual tratarlo con que tenga 4 o 5 criterios o tenga 9, me da igual. Lo que me importa es cómo esto le está repercutiendo. Y si yo pienso que con un fármaco o con una intervención le voy a ayudar, le voy a dar el fármaco o le voy a dar la intervención, independientemente de que me los cumpla todos o no. Lo que me importa es cómo funciona. Les decía que mi conflicto de intereses será con el niño. Perfecto. Otra pregunta así de tipo evolutivo del trastorno. Alguien que no fue TDAH en la infancia, si puede cumplir los criterios de TDAH en la vida adulta. A ver, esto hay una de las cosas que va a cambiar en el nuevo DSM es que actualmente se dice ha de haber tenido manifestaciones antes de los 6 años y esto se confunde con decir no, es que antes de los 6 años no se puede diagnosticar. ¿Cómo que no? O sea, si, lo que dice el DSM es antes de los 6 años ha de haber tenido alguna manifestación. Pues bueno, pues en referencia a lo que tú dices, de los 6 se lo saltan a los 12 y ahora se dirá por lo menos antes de los 12 años. Claro, es que si a una persona pues ya mayor le aparecen los síntomas de TDAH, pues pensarás que tiene pues una demencia o que tiene un problema de mucha ansiedad o que tiene otras cosas, porque esto es neurodesarrollo. Y neurodesarrollo, pues pensamos que es del desarrollo, de la maduración del cerebro. Y las últimas preguntas, no sé cómo clasificarlas y como filosóficas, porque o
o éticas, porque en realidad son por qué el mal existe. O sea, por qué en las escuelas sigue habiendo maestros que culpan a los padres de los trastornos de los hijos. Yo no soy quien lo tiene que responder esto. Pregúntenselo a otro. No, te lo pregunten a ti, esto yo no.